¿Qué nos impulsó a ser lo que hoy día somos? ¿Cuáles fueron los detonantes? Esas circunstancias o personas concretas que un día se cruzaron en nuestras vidas e indirectamente forjaron nuestro destino. Nos encontramos en el Parque Europa, un entorno inspirador que fomenta la apreciación de la diversidad cultural, la comprensión global y el respeto por las diferencias culturales, valores fundamentales de la educación internacional del siglo XXI. En este marco excepcional nos acercamos a una gran profesional y mejor persona, Lucía Guillén, antigua alumna y profesora de Brains María Lombillo. Lucía estudió los grados universitarios de Pre-Primary Education y de Educación Primaria, ambos con mención en inglés. Pero retrocedamos ahora en la línea del tiempo, porque antes de cursar estudios en la Universidad Rey Juan Carlos, Lucía fue alumna de los colegios Brains. Hoy nos gustaría que compartiera su experiencia en esa doble vertiente como alumna y profesora. Lucía, lo primero que quiero es agradecerte esta charla que vamos a compartir. Creo que es estupendo contar con una profesora tan motivada y tan vocacional como tú eres enseñando en los centros Brains. Y además esto va a ser una oportunidad magnífica para que todos te podamos conocer un poquito mejor. Pues nada, muchísimas gracias a vosotros por haberme llamado y además estando aquí en este sitio tan bonito. Y bueno, pues vamos a charlar un rato, a ver. Bueno, como sabemos, en los colegios Brains tienen más de 40 años de tradición. Entonces se ponía en valor propósitos fundacionales, tales como la enseñanza de la lengua inglesa, sin ser un colegio británico, la práctica deportiva diaria, sin ser un centro de alto rendimiento, la excelencia académica y la individualización de la enseñanza. Sí. Pero había un propósito que era bastante simple y bastante complejo de alcanzar a la vez, que era que los alumnos llegasen felices al centro y lo abandonasen de la misma manera. Lucía, teniendo en cuenta tu etapa de estudiante en los colegios Brains, ¿te sientes alineada con esos propósitos fundacionales? ¿Crees que fuiste una alumna feliz? Totalmente. Yo la verdad es que siento que durante toda mi etapa escolar he sido una alumna súper feliz en el colegio. Incluso mis padres, ellos me decían que cuando yo era pequeña y me preguntaban qué quería ser de mayor, yo siempre les respondía, yo quiero ser profesora y de Lombillo. Entonces, al final, si una niña no ha estado feliz en el colegio, no va a responderle eso a sus padres. Así que me considero una niña muy feliz. Y con respecto a si me siento identificada con los valores del colegio, pues yo diría que sí, al final he estado toda mi etapa educativa en el mismo centro, por lo que todos esos valores que tengo como el esfuerzo, la constancia, el trabajo, al final eso lo he tenido que aprender en el colegio, por lo que me siento identificada. Y por la parte de inglés, siempre en mi vida, cuando yo he querido estudiar luego en la universidad o cuando he querido hacer otro tipo de formaciones, siempre ha sido muy importante para mí. Entonces, al final ese valor que en el colegio le daban tanta importancia, yo me veo muy reflejada en ello. Y en los deportes, lo mismo, ahora pues no puedo por diferentes lesiones, pero la verdad que gracias a él, que fue mi profesor y mi entrenador, nos enseñaba a amar los deportes, entonces eso era súper importante. Y en este sentido, ¿en qué forma te ves reflejada en tus alumnos actuales? En todas, me veo reflejada en todas, porque al final, tanto cuando vienen tan felices a contarme sus historias, pero a la vez pues momentos más de inseguridad, de miedos, de enfado, pues me veo cuando yo era pequeña en clase, ¿no? Y también sentía todo eso, entonces me siento reflejada muchísimo. Pero lo que sí que me acuerdo es que al final mis profesores nos intentaban como acompañar mucho en todas esas emociones y entonces yo lo que quiero ahora como profesora, y gracias pues también a la ayuda que me han dado las compañeras que he tenido, que se lo agradezco muchísimo, pues es esa empatía con los niños, esa cercanía para que ellos se sientan también acompañados cuando sientan todo este tipo de emociones. ¿Y en qué forma dirías que ha evolucionado la institución desde tus tiempos de estudiantes hasta la fecha? ¿Qué similitudes y diferencias destacarías? Pues mira, como han pasado muchos años, ha evolucionado mucho. Hay bastantes cosas que veo tanto similitudes como diferencias y otras en las que sí que veo que es bastante diferente. Como similitudes, bueno, veo que por ejemplo el servicio de comedor siempre ha apostado por querer tener comida saludable y menús saludables, y eso lo seguimos teniendo, pero además ahora lo intentan hacer más llamativo para que los niños se lo coman. Por ejemplo, también
la biblioteca, hemos tenido acceso siempre a la biblioteca, un montón de libros y ahora también lo seguimos haciendo, pero bueno, como sabes, desde el departamento de bibliotecas pues hacen un trabajo muy grande para ofrecernos muchísima más variedad de libros. Y luego también pues el deporte, como te he comentado antes. Las diferencias que veo sobre todo es con respecto al uso de la tecnología, que al final, pues cuando yo estaba en el colegio se limitaba a, pues venía la profe con el radio cassette para hacer los listenings, o nos traían la tele de tubo y veíamos los alumnos aprendan que este uso de iPad tiene que ser un uso responsable y un uso productivo con los medios de los que disponemos. Y como súper diferencia, al final es la metodología IB, que antiguamente pues no estábamos certificados en ella y ahora sí lo estamos, pero sí que es verdad que hay cositas que antes se hacían que pues se asemejan mucho a lo que hacemos ahora. Bueno, hablemos ahora de tu incorporación al centro, ya que llegaste en un momento de transición hacia la certificación IB. Sí. ¿Cómo dirías que se te facilitó esa incorporación? Pues mira, la verdad es que desde el principio, cuando yo tuve que buscar mis prácticas universitarias, yo como sabía que quería terminar el lombillo de profesora, yo me fui allí directamente. Y desde el equipo directivo siempre tuvieron las puertas abiertas, no tuvieron ningún problema. Y luego ya pues me dijeron que si había alguna vacante, pues que me llamarían y pues hasta entonces estoy aquí. Y con respecto al periodo de transición, yo me acuerdo que cuando entré, como al final entré en infantil, se hacía IB en unos cursos de primaria, en los más altos creo recordar, y entonces pues todavía todos los profesores que necesitábamos esa formación, ¿no? con la metodología IB. Y la verdad es que desde el colegio nos lo facilitaron muchísimo, nos sentimos súper acompañados por el equipo de coordinaciones, por jefatura de estudios, porque nos hicieron pues nuestras formaciones, hicimos nuestro curso que se llama Making the PYP Happen y luego también hicimos el de Agency y así pues para poder instaurar la metodología lo mejor posible y la verdad es que lo facilitaron muchísimo. Fenomenal. ¿Y cómo dirías que fue trabajar o cómo es a día de hoy trabajar mano a mano con aquellos que fueron un día tus profesores? Pues es muy raro. La verdad es que, bueno, ahora ya me he acostumbrado, pero al principio era muy raro. Bueno, yo estaba muy emocionada porque, claro, yo llegaba otra vez allí y vi el ver gente conocida, pues al final me aliviaba, ¿no? Y me sentía muy apoyada y muy querida, pero fue muy raro. Y eso de entrar a la sala de profesores sin permiso, todo eso, vamos, yo no me podía imaginar lo que estaba pasando, pero la verdad es que súper bien y yo creo que para ellos también tendría que ser raro, porque incluso cuando yo entré era la más joven y entonces todavía me llamaban la niña, yo para ellos soy su niña, porque al final como nuestros alumnos los llamamos nuestros niños, pues me llamaban la niña. Y ahora que, bueno, pues ya llevo tantos años aquí, alguno todavía me sigue llamando la niña, pero bueno, la verdad es que súper bien, yo estoy encantada. Fenomenal. Para ti, entonces, como profe y alumna, ¿cuáles dirías que son los puntos más fuertes del colegio? ¿Qué destacarías de cómo salen los alumnos al final del proceso educativo? Vale, pues yo sin duda creo que el punto más fuerte es el equipo humano que hay en el colegio. El equipo humano tanto del equipo docente como el equipo no docente, porque al final nosotros, los docentes, los profesores, invertimos mucho tiempo y lo hacemos todo por y para nuestros niños y lo hacemos siempre pues buscando lo mejor para ellos y pensando en ellos, entonces trabajamos mucho en ello y se nota. Y lo mismo con el equipo no docente, no seríamos nada sin la limpieza, el mantenimiento, la cocina y no me olvido de, bueno, pues de secretaría, del equipo directivo, al final ellos están para ayudarnos y creo que es uno de los puntos más fuertes del colegio. Y luego por otra parte nuestros alumnos, bueno, pues siempre fomentamos esa excelencia académica y yo creo que al final cuando ellos salen del cole nos demuestran, ¿no?, todo ese trabajo que han estado haciendo y ese esfuerzo que han puesto durante toda su etapa educativa y sobre todo pues bueno, salen con muchas habilidades que hemos trabajado durante tantos años que van a necesitar durante toda su vida. Como docente en Brains ya llevas un recorrido de 8 años que sumado a tu etapa de alumna te aportan una amplia perspectiva. En este sentido, ¿cómo ves la educación en un futuro? ¿Cómo crees que va a evolucionar?
pregunta complicada. A ver, veo que a lo mejor la educación puede llevar dos vías, ¿no? Una que me parece más positiva y otra que a lo mejor diría que me da un poquito más de miedo. Por la parte positiva es que al final, por cómo va evolucionando la sociedad y las nuevas tecnologías, pues nosotros los profesionales vamos a poder hacer la educación mucho más enriquecedora, porque vamos a tener acceso a muchísimas más herramientas, más recursos. Entonces, pues eso va a poder hacer que la educación sea mucho más enriquecedora, pero por el otro y por el mismo motivo de cómo va evolucionando la sociedad y las nuevas tecnologías, veo que pues en el colegio harían falta dos departamentos o funciones imprescindibles, que sería el departamento de orientación, porque al final, bueno, pues los niños tienen que aprender la frustración, el enfado, cómo gestionar todos estos, ¿no?, momentos que tienen en clase y muchas veces da el caso de que todavía no saben hacerlo, entonces es necesario que aprendan y que el departamento de orientación les guíe para saber cómo salir de ahí, de ese momento. Pero además también el departamento de orientación trabaja con nosotros y trabaja con las familias, y las familias al final contamos con muchísimos tipos de familias y están súper involucrados y eso es de agradecer. Y por otro lado, algo súper importante que creo que no debe faltar es una educación en valores. Al final los alumnos tienen que saber que vivimos en sociedad y que hay unos puntos de respeto y unas consecuencias a diferentes actos, y en el cole yo creo que siempre han estado muy pendientes de eso, y es por eso que ya desde entonces teníamos clases de valores y ahora las seguimos teniendo, entonces yo creo que es algo súper importante que debería de seguir estando. Y en base a esta educación en valores y a estos atributos del perfil que al final se perfilan en todos nuestros alumnos, ¿recomendarías el colegio a tus seres queridos? Sí, por supuesto que sí. Al final nosotros, y sobre todo ahora que yo lo veo desde dentro, claro, nosotros queremos formar a buenos profesionales, pero también a buenas personas, y yo veo el esfuerzo que se pone desde dentro para que nuestros alumnos de verdad consigan salir del colegio siendo buenos profesionales y buenas personas. Y además pues trabajamos mucho con el perfil ID, como has dicho, entonces pues todos estos atributos que trabajamos tanto todos los días de caring, knowledgeable, thinkers, al final pues yo que lo veo desde dentro, ¿cómo no voy a recomendarlo? Porque veo que de verdad los niños terminan su etapa educativa con todos estos atributos, entonces por supuesto que sí. Pues nada, Lucía, agradecerte esta charla tan interesante que hemos tenido y muchísimas gracias por compartir tus experiencias. Nada. Sin duda muy enriquecedor. Nada, muchísimas gracias a vosotros, de verdad. Cuando queráis, yo estoy encantadísima de estar aquí. Como decía Skinner, la educación es lo que sobrevive cuando lo aprendido ha sido olvidado. Aunque no recordemos un dato concreto o una información determinada, mediante la educación recibida se construyen cimientos imprescindibles para la vida, tales como el razonamiento lógico, la capacidad de atención, el aprendizaje significativo o los valores. Sin duda, Lucía Guillén ha recibido una gran educación que ahora, gracias a su trabajo, esfuerzo y dedicación, hace extensiva a sus alumnos. En definitiva, ha logrado hacer de su vocación su profesión.